Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además estoy en un miércoles, el que decimos por aquí, el día atravesado, pero que como saben a mí me gusta pensarlo como una jornada puente, una jornada bisagra entre lo que hemos logrado y todo lo que falta por hacer en la semana. La jornada también ha amanecido muy calurosa ya en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de brisa, de fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando del hombre nuevo. Sí, ese ser de laboratorio ideológico que pues recorre o está por todas partes. Pero antes voy a servirme el cafecito informativo que como saben está recién salido de la cafetera, muy caliente. Así que lo tengo que poner en la taza a refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares del día. A partir de una serie de sucesos que han ocurrido en los últimos días, yo quiero hoy en un primer momento plantearme el tema del hombre nuevo. Sí, ¿puede el hombre nuevo sentir empatía, ponerse en el lugar del otro? Ya veremos este tema hacia dónde nos lleva. En un segundo momento, señoras y señores, las presiones, los reclamos han funcionado y finalmente ayer hemos tenido una muestra, una fe de vida del artista Otero Alcántara. Ya les daré también los detalles. Mientras tanto, dos periodistas independientes siguen detenidos desde el pasado viernes y organizaciones vinculadas al tema de la prensa empiezan a reclamar que se les libere cuanto antes. Y por último, recomendarles una charla, sí, una charla que tendrá lugar hoy, aunque también la pueden ver diferida si no tienen tiempo en ese momento, y es sobre la situación sanitaria en las cárceles cubanas. Fíjense qué tema tan interesante y tan complejo. Dicho esto, presentados ya los titulares, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver un café recién colado. Sigue bastante caliente. Ayer he sabido que muchas personas tuvieron problemas para recibir la edición del martes de este programa. La verdad es que no sé, parece haber sido dificultades técnicas, pero lo cierto es que la envié puntualmente, como siempre, desde hace 2 años. Y ahora me voy a tomar este cafecito amargo, sin una gota de azúcar y siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, muy sabroso, bien amarguito para despertarme informativamente, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y diciendo eso, ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar del hombre nuevo. Si los que conocen bastante de la historia reciente de Cuba ya saben que pues se intentó por décadas crear una especie de hombre nuevo, ser humano de laboratorio ideológico que en teoría supuestamente íbamos a habitar una sociedad igualitaria, socialista o comunista. Me incluyo en este caso porque justamente mi generación, los nacidos en los años 70 y los 80, fuimos de alguna manera los más trabajados, adoctrinados, manipulados para ser parte de este hombre nuevo. Bueno, el hombre nuevo, yo hago un juego de palabras que me gusta mucho y dice, bueno, el hombre nuevo ni siquiera llegó a ser un hombre bueno. Y ahí es donde me quiero centrar en el tema de hoy, porque hay una cuestión que es la empatía, sí, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, en sentir su dolor o su felicidad, en pues no juzgarlo de manera tan dura, tan agria, tan ácida, sino en comprender las motivaciones, los problemas, las dificultades que enfrentamos todo en el día a día. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tanta falta de empatía muchas veces en la sociedad cubana? ¿Por qué somos tan dados a juzgar severamente al otro, a pues inmediatamente cuestionar cómo habla, cómo se comporta, las acciones que hace? ¿Es que acaso al hombre nuevo no le enseñaron a empatizar? No, señoras y señores, porque este hombre nuevo, estas generaciones que iban a habitar el comunismo, el futuro luminoso, la Cuba utópica que se planificaba en aquellos años, pues era un hombre muy competitivo, muy egoísta al final, tratando de crear un individuo
que no tuviera una individualidad, valga la redundancia, que no tuviera privacidad, que no tuviera intimidad, sino que se fundiera con el todo, con la masa, con el bloque. Bueno, pues generaron un individuo realmente muy egoísta, muy incapaz de empatizar con el otro. ¿Por qué? Bueno, porque además tenía que ser un ser humano que denunciara cuando veía a un colega, a un amigo, a un vecino, a un pariente hacer algo que iba contra las normas del sistema. Entonces esa capacidad de vigilar, de supervisar, de cuestionar, de informar del otro, yo creo que al final generó en muchos casos un individuo, un hombre nuevo muy despiadado, muy de sálvese quien pueda. Y ahora estamos mirando los efectos, los vemos pues juzgar a rajatabla y con una supuesta superioridad moral que no es tal las acciones de otros. Los vemos cuestionar pues al que migra, cuestionar al que se queda, cuestionar al que cambia, cuestionar al que no cambia, cuestionar a el empleado que pues lo que está realmente es haciendo mal su trabajo, no porque lo quiera hacer mal, sino simplemente porque está inmerso en una realidad apabullante de carencias, de miserias, de irrespeto, de malas condiciones laborales, y no nos ponemos en los pies, los zapatos de ese otro. Así que yo creo que uno de los caminos también hacia una Cuba diferente, democrática, plural, tiene que pasar por, además de sacudirnos ese corsé de hombre nuevo, empatizar con el otro, saber que todos tenemos dificultades, que todos tenemos problemas, que todos tenemos obstáculos que superar. Sin eso, señora, sin esa empatía, también el movimiento disidente, el movimiento contestatario, será muy difícil aunar esfuerzos. Dejemos de ser ese hombre nuevo, sí, ese hombre nuevo cruel, lobo del lobo, lobo del hombre, ese hombre nuevo individualista, egoísta, dispuesto a aplastar al otro para brillar él. Y sacudámonos también el castrismo, que es en fin de cuentas la falta de empatía. Bueno, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día. Y después de este tema principal, me voy a las presiones. Finalmente las presiones han funcionado. Llevamos días aquí hablando de los reclamos que se leían en las redes sociales, pero que también estaban por donde quiera, dentro y fuera de la isla, para que las autoridades mostraran al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que como saben, el pasado domingo fue extraído por la fuerza de su casa después de llevar casi 8 días de huelga de hambre y sed y trasladado a una institución hospitalaria. Después de eso solo se habían visto algunos pequeños fragmentos de video que generaban más dudas sobre su estado de salud que certezas. Bueno, finalmente ayer las autoridades han difundido un video que pueden ver en varias páginas de sitios independientes, incluso está pues con un enlace en las páginas del diario 14 y medio, y allí se ve a Otero Alcántara junto a un doctor, incluso se le oyen unas palabras. Esto, señoras y señores, es una victoria de la ciudadanía, un reclamo. No pudieron seguir escondiendo a Otero Alcántara. Y también yo creo que deja precedentes para próximas oportunidades y próximas ocasiones, que ojalá no haya que lamentar ninguna de ellas, pero cuando confluimos en un punto, cuando confluimos en un reclamo, cuando se eleva la voz, las autoridades tienen que reaccionar. Ellos dicen que no aceptan presiones, pero lo cierto es que sí, que las presiones funcionan. Fíjense que varios organismos internacionales habían pedido una fe de vida. También los internautas estaban con mucha fuerza moviendo etiquetas de ese tipo, reclamando ver a Otero Alcántara, y finalmente han tenido que mostrarlo. Le deseo una pronta recuperación a este valiente artista que ha puesto, reitero, sus vísceras, sus costillas, sus huesos a merced o a favor de una causa, la causa del fin de la represión y el respeto a la creatividad. Dicho esto, me voy rápidamente con el tercer tema, que está vinculado con 2 periodistas detenidos. Justamente fueron detenidos cuando intentaban llegar a la calle Damas 955 en los días que Otero Alcántara estaba en huelga de hambre. Se trata de los periodistas independientes Mari Carla Ares González y Esteban Rodríguez. Ambos están detenidos desde el pasado viernes. Sí,
fueron algunos de los que participaron en la protesta de la calle Obispo, una protesta muy sonada que dejó imágenes inéditas en cuanto a protesta o manifestación cívica y pacífica en este país. Desde ese momento están detenidos ambos periodistas y ya la Sociedad Interamericana de Prensa ha reclamado su urgente, inmediata liberación. Dice que la CIP, la conocida por sus siglas CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, ha dicho que en Cuba prosiguen las restricciones de protestas civiles y la estigmatización hacia los periodistas independientes y esos mismos, estos reporteros que cuentan esa realidad que tanto disgusta a la prensa oficial. Y me voy recomendándoles que pasen por la cartelera, la zona de agenda de eventos del diario 14 y medio, y allí podrán en un enlace seguir hoy la charla sobre la situación sanitaria en las cárceles cubanas. Sí, están invitados este 5 de mayo. Si no lo pueden ver en el momento en que esté en vivo la charla, podrán verlo después diferida a través de un enlace en YouTube. Y se trata de abordar las enfermedades, la falta de higiene, el hacinamiento, la falta de medicamentos y la nula asistencia sanitaria que lamentablemente caracterizan a los centros penitenciarios en este país. Y con esto me despido hasta mañana, que será jueves, y ya saben, es mi día preferido de la semana. Muchas gracias.